8 de noviembre, como siempre, detallándole muchísima información para que usted no se pierda detalle durante esta hora de 12 a 1 con temas nacionales, internacionales, deportivos y mucho más. Además, por donde puede seguirnos a través de Canal 13, Radio Nacional y también a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Usted ya lo está viendo acá en la parte inferior de nuestra pantalla y puede encontrarnos como Sinar Costa Rica Noticias o como Costa Rica Noticias y tendrá un enlace con la señal en vivo de este noticiero, así como información relevante, no solamente de hoy, sino de otros días, en caso de que usted se haya perdido nuestras ediciones. Como siempre, trayéndole muchísima información, pero primero repasamos nuestros titulares. El Poder Ejecutivo y la Asamblea rechazan las elecciones en Nicaragua en las que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo resultaron electos para un cuarto mandato consecutivo. Un proyecto de ley busca mitigar el efecto de la crisis de contenedores sobre las tarifas de transporte marítimo. Después de 20 meses de restricciones, Estados Unidos abre sus fronteras este lunes. Eso sí, admite solo vacunados y con certificación de prueba negativa de COVID. La selección nacional arrancó este lunes su preparación final para el juego ante Canadá, el viernes en medio de dudas crecientes. Vamos con el detalle de las informaciones. Como lo veíamos en titulares, el Ministerio de Comercio Exterior presentará este lunes a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que contiene una propuesta para mitigar el impacto del alza de precios de transporte marítimo debido a la crisis internacional. La propuesta establecería valores fijos a los fletes de mercancía vía marítima para el cálculo de los impuestos similares a los que se mantenían antes de la pandemia. Debido al aumento drástico en el transporte de mercancías vía marítima, el Ministerio de Comercio Exterior llevará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para mitigar los efectos del alza de los precios. El aumento de los costos del transporte de productos por esta vía se debe a la crisis de los contenedores a nivel internacional, que se originó a raíz de la pandemia por factores relacionados con el cierre temporal de algunos de los principales puertos, atasco de contenedores vacíos o el faltante de contenedores nuevos. La propuesta que presentó el gobierno es una iniciativa que se realizó en conjunto con otras cámaras, como la Cámara de Comercio, sectores privados, el COMEX y la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda. La iniciativa plantea el cobro de impuestos de los contenedores a partir de montos fijos del análisis de datos de declaraciones de importación hechas en el 2019, es decir, antes de la pandemia. Por ejemplo, estos serían algunos precios de referencia. Para Asia, el valor de referencia de un contenedor de 20 pies serían $1.600. Desde Europa, $1.300. Desde Estados Unidos, de la costa este, $2.000. De Estados Unidos, costa oeste, $2.500. Desde Canadá, $2.000. Desde México, $1.500. De países como Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, Perú, Caribe y Chile, $1.500, y el resto del mundo, $2.000. El Ministerio de Comercio Exterior dio a conocer esta propuesta al Consejo de Ministros de Integración Económica Comieco. Para evidenciar el alza de los precios que han tenido estos fletes marítimos producto de esta crisis, el índice global de esta carga de contenedores señala que el costo de un flete por contenedor de 40 pies en noviembre del 2019 era de $1.300, mientras que en octubre de 2021 este mismo contenedor tiene un valor de $10.320. La propuesta de ley del gobierno costarricense indica que los precios fijos para calcular los impuestos se mantendrían hasta el 22 de junio del 2022 y regirían a partir de la publicación de dicha ley si es aprobada por el Congreso. Incluso se podría prorrogar 2 veces más y por 6 meses cada prórroga. La nueva estructura del Puente Negro ubicado en Orosi de Cartago quedará habilitada a partir de esta semana tras culminar con los trabajos de armado, informó el Consejo Nacional de Vialidad. Los vecinos de la zona cumplen 10 días sin el paso por esta ruta principal debido al colapso de la estructura por un deslizamiento. El Consejo Nacional de Vialidad ya colocó la nueva estructura del Puente Negro ubicado en Orosi que colapsó 10 días atrás. El puente quedaría habilitado cuando culmine el proceso de colocación
de una estructura temporal que medirá 48 metros de longitud. El Consejo Nacional de Vialidad informa que con respecto al avance de la colocación del Puente Negro en la Ruta Nacional 224 en la provincia de Cartago, detalla la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes que ya se lleva un avance del 80%. En este momento se está colocando la estructura del puente modular y en cumplimiento a lo indicado por la empresa, los trabajos estarán finalizados la próxima semana. La estructura contará con una pasarela peatonal y con todos los dispositivos de seguridad vial para seguridad del usuario. La inversión aproximada es de 50 millones de colones y la empresa encargada de los trabajos es Alca Ingeniería y Arquitectura S.A. Este puente presentaba daños de socavación en las bases. Incluso el CONAVI realizó trabajos de reforzamiento en este sector, para la cual la ruta se mantuvo cerrada por un par de meses en septiembre del año anterior. El colapso del puente ha perjudicado a vecinos y comerciantes de la zona, quienes han tenido que tomar las rutas por el puente de Palomo, por Agua Caliente y Dulce Nombre, las cuales demandan más tiempo. Y el Instituto Tecnológico de Costa Rica dispuso a partir de hoy los resultados de su proceso de admisión para el año 2022. Para el próximo año, el TEC admitirá 3.115 estudiantes de los 16.029 que aplicaron la prueba. Jóvenes de distintas partes del país debían obtener más de 520 puntos para optar por el ingreso a esa casa de estudios. Los estudiantes seleccionados se escogen analizando el puntaje mayor a menor, donde 600 es el resultado máximo. Desde este lunes 8 y hasta el próximo 15 de noviembre, los estudiantes que consideren que alguno de los componentes de su puntaje no está correcto podrán realizar la apelación correspondiente. Los resultados de admisión al TEC están visibles en la página web www.tec.ac.cr. El estudiante podrá entrar, se llama Sistema de Admisión TEC, lo ubica, hay una pestaña en la página principal de admitido y podrá entrar ahí y entrar al sistema de admisión. Ahí encontrará toda la información relacionada con la carrera solicitada, el promedio de educación diversificada y el puntaje de admisión obtenido, así como la condición que tiene en la carrera que escogió. Para la definición de la nota mínima de ingreso al TEC tomó un acuerdo. En ese acuerdo se define que la nota mínima de ingreso son 520 puntos. El comité de examen de admisión encargado de la calificación del examen de admisión y la definición del puntaje de admisión ya nos ha entregado esa calificación definitiva y tenemos 6.899 estudiantes con una nota mayor o igual a 520 puntos. Y esperamos admitir alrededor de 3.115 estudiantes. Del 8 al 15 de noviembre el estudiante podrá, en ese mismo sistema donde hace la consulta, presentar su solicitud de revisión de alguno de los elementos que le estamos mostrando en ese momento, puntaje de admisión, por ejemplo. Y ahora nos trasladamos al ámbito de salud, y es que Costa Rica puede seguir combatiendo la pandemia sin el CEACO, pero no sin el SENARE, asegura el director del Centro Nacional de Rehabilitación tras más de 17 meses de emergencia nacional por la COVID-19. El médico señala que aunque aún no se conoce la fecha, poco a poco el CEACO cerrará sus puertas y dejará un SENARE renovado. El pasado 22 de octubre, el Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19 CEACO dijo adiós a 77 trabajadores que finalizaron su contrato temporal o regresaron a su unidad base tras la disminución en la ocupación de camas en este centro médico. Pero este no fue un evento aislado. Esta semana habrá otro importante número de finiquitos. Así lo dio a conocer a Costa Rica Noticias el doctor Roberto Aguilar, director del SENARE. Aguilar entiende las molestias de los funcionarios a la hora de ser cesados, pero insiste que poco a poco este centro médico debe volver a sus raíces. Son 784 funcionarios de plazas especiales los que están contratados para CEACO. Según los escenarios, pues tiene que ir disminuyendo. Hace poquito hubo una disminución de alrededor de 77 funcionarios y probablemente en próximos días haya otra disminución de un número todavía mayor de funcionarios. Realmente los funcionarios pues
pues sí, no les va a gustar. Ellos sabían desde el inicio que eran plazas temporales. Realmente ellos dieron mucho de sí, fueron realmente héroes en su momento y atendieron la pandemia de una gran manera. Además recibieron un gran aprendizaje porque eso fue una gran escuela para ellos también. No dejan de ser funcionarios de la caja, simplemente se quedan sin nombramiento, como muchas personas se quedan sin nombramiento siempre en las instituciones. Aguilar menciona que por el momento se están utilizando menos de 30 camas de las 88 disponibles, lo que permite que en un corto plazo otros hospitales se puedan hacer cargo de estos pacientes. De aquí a fin de año no sabemos qué va a pasar. Las proyecciones que dicen que vamos a ir hacia la mejoría, ¿verdad? Lo que es un cierre de SEDACO, que todo el mundo se pregunta, realmente eso solamente se va a saber cuando la gerencia médica y la junta directiva así lo determinen. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando, pero sí es una necesidad muy importante que se reabran las camas y se reabran los quirófanos del SENARE. Nosotros atendemos una población que realmente tenemos que seguir atendiendo. Insiste que la Caja Costarricense del Seguro Social puede seguir combatiendo la pandemia sin el SEACO, pues existe una red hospitalaria fuerte que podría hacer frente al coronavirus. No obstante, señala que los efectos de que no exista un Centro Nacional de Rehabilitación son negativos. Incluso cuenta que cuando vuelvan estas instalaciones a la normalidad, se tratará a pacientes recuperados por COVID-19. Ningún país estaba preparado para esto. Entonces el SEACO fue una respuesta para eso y de verdad que fue muy importante. Sin embargo, en este momento la red está en condiciones para afrontar las olas que se vayan a presentar, olas que probablemente sean de mucho menor envergadura que las anteriores, así que probablemente van a ser mucho menos camas las que se van a ir utilizando para COVID, básicamente porque no teníamos la vacunación que tenemos en este momento y además el conocimiento de las personas de lo que significa el COVID y cómo nos tenemos que cuidar, porque hay una responsabilidad que tiene que hacer cada uno. El costo social y en salud que hacemos manteniendo cerrado el SENARE en hospitalización, que mantenerlo abierto por si acaso viene otra ola, ¿verdad? Así que sí me parece muy importante esto. La pandemia sigue y yo creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Por el momento las autoridades no han dado fecha oficial del cierre del SEACO, pero podría ser pronto. En tanto, mucho del equipo especializado será distribuido entre hospitales del Seguro Social, mientras que otro se quedará para atender a los pacientes del SENARE, incluso para lograr una UCI que antes no existía en el lugar para cirugías complejas de rehabilitación. Y el Colegio de Médicos recibe al año 250 denuncias por faltas a la ética médica, cifra que ha venido en aumento con los años. Por esta razón, la entidad creó una oficina de concertación cuyo fin es buscar soluciones más rápidas entre pacientes y estos profesionales de la salud. Con el objetivo de ofrecer una vía alterna para la resolución de conflictos con un desenlace más rápido para ambas partes, el Colegio de Médicos y Cirujanos creó la Oficina de Concertación, la cual ya está en funcionamiento y es un mecanismo para fomentar la resolución de conflictos que se presenten entre pacientes y médicos, profesionales afines y tecnólogos, así como entre agremiados, evitando llevar un proceso por la vía ordinaria que implica más tiempo y recursos para las partes. Pone a la disposición del público en general y de los agremiados un mecanismo que facilita la comunicación, favorece la atención directa y oportuna de todas aquellas denuncias que se presentan, salvo denuncias que violen uno de los principios fundamentales de la medicina, porque esto, por ser faltas gravísimas, no se resuelven en esta oficina. Para utilizar la oficina de concertación no hay ninguna formalidad. Se puede accesar a través de un correo electrónico, haciendo la solicitud o personalmente en la Fiscalía. La necesidad surge de cara a que la Fiscalía del Colegio de Médicos tramita un promedio de 250 denuncias al año por faltas a la ética médica. Como una respuesta a una necesidad, debido a que con el aumento en el número de agremiados en esa misma proporción ha crecido las denuncias ante la Fiscalía del Colegio de Médicos, ya sea por discrepancias entre colegas o por problemas en la relación médico-paciente. La oficina de concertación está amparada
en la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social. No obstante, en caso de que las partes no logren resolver sus diferencias por esta vía, los procesos disciplinarios se reanudarán en la etapa procesal en la que se hubiesen encontrado antes de la audiencia de conciliación, pudiendo ser una apertura de la investigación preliminar, continuar con ella en caso de haber iniciado o bien retomar el proceso tramitado ante el Tribunal de Ética Médica. Ya son las 12:16, hacemos nuestra primera pausa comercial, pero quédese con nosotros que venimos con más información. ¿Anda buscando un crédito amigable con el ambiente? Hoy más que nunca, cuente con nosotros. Solicite su crédito en nuestra página web, por Banca Fácil o en todas nuestras oficinas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. En Arte 13 les presentamos ¿Bailamos o qué? Un espectáculo de la compañía de bailes populares Merecumbe. El domingo 14 de noviembre a las 2:30 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Conozca la tragedia de muchas familias mexicanas. Esta semana en RT Reporta, buscando a sus desaparecidos. En esta cocina usaron madera, quemaban a nuestros familiares en un horno y venían a enterrarlos aquí los fragmentos de huesos. Lunes 8 de noviembre, 9:30 de la noche. Con repetición, martes a las 10:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Este es el cuadro de mandos del controlador de despegue del Centro de Seguimiento del Tráfico Aéreo del Aeropuerto Sheremetyevo. Dirigimos el descenso, el aterrizaje y el despegue de los aviones en el aeropuerto de Sheremetyevo. Cuando comencé a ver todo lo que había ahí, empezaba a entender más claramente que en realidad aquí hay un mundo aparte. Tendría que aprender mucho, como el hecho de que cada día en tan solo este aeropuerto se controlaban más de 300 vuelos diarios. La lista de Eri, los sábados a las 11:30 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. Documentales UNED presenta Casa Jiménez Sancho. Conozca este edificio emblemático ubicado en Cartago y declarado de interés histórico y arquitectónico. Este jueves 11 de noviembre, 8:30 de la noche. Con repetición, sábado 13 a las 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y a las 12:19 le contamos cómo se encuentra el tipo de cambio para este lunes 8 de noviembre, inicio de semana. La compra en 634 colones con 34 céntimos, mientras que la venta se ubica en 643 colones con 51 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y como era de esperar, Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo se atrincheran en el poder durante 4 años más. Para ayudarnos a entender mejor lo que se viene para Nicaragua a partir de este domingo, invitamos al catedrático y sociólogo de la Universidad de Costa Rica, Carlos Sandoval García. Muy buenas tardes, don Carlos, y gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, Melissa. Yo le estoy viendo, pero no tengo audio suyo. ¿Puede revisar si hay algo que yo pueda hacer o que usted pueda hacer? Ya en cualquier momento mis compañeros están revisando el audio para que don Carlos, ahora sí me escucha, don Carlos. Sí, buenas tardes. Ahora sí, gracias por acompañarlos. Don Carlos, para iniciar y comprender un poco qué es lo que le espera a Nicaragua a partir de este domingo, ¿qué se puede esperar con esta reelección de Daniel Ortega? No era una novedad, ya se sabía que era algo que iba a pasar, pero bueno, ya el paso está dado, ya algunos países, incluido Costa Rica, se han pronunciado. ¿Qué se puede esperar? Bueno, tal vez podríamos iniciar brevemente
relatando alguna comparación con las últimas elecciones que hubo en Nicaragua. Recordemos que en el año 2016 hubo también elecciones, también cuestionadas como las de ayer, y para el 2016 hubo una participación que se reportó de 68% y al día de ayer se reportó 65%. En el 2016, Daniel Ortega ganó con un 72% y anoche, en las elecciones de ayer domingo, el reporte es de 77%. Entonces, una primera pregunta que nos tendremos que hacer, ¿verdad?, es si efectivamente es posible, después de la crisis del 2018, que una persona candidata haya alcanzado el 77% de los votos, con una participación del 65%. Una iniciativa ciudadana llamada Urnas Abiertas estimó la participación de ayer en 21%. De manera tal que un primer paso, y que tiene mucho que ver con lo que venga de ahora en adelante, es cuán legítimos son esos resultados. Tanto el reportar un 65% de participación como concluir que hay un 77,83%, para ser precisos, de votos para Daniel Ortega. ¿Qué se va a seguir de esto? Es muy difícil estimarlo. Tal vez una idea general es que la salida o las salidas a la crisis política en Nicaragua no son de corto plazo ni serán fáciles. Don Carlos, doña Laura Chinchilla, expresidenta de la República, nos comentaba el viernes pasado que las votaciones que se iban a dar o que se dieron ayer eran una farsa política. Además de eso, bueno, hay mucha presión internacional. Esto podría alcanzar, por ejemplo, no la destitución de Daniel Ortega, obviamente, pero tal vez la liberación de presos políticos, también lo que podría ser mayores espacios de información para que haya mayor tránsito de la prensa. Bueno, podríamos decir que hay preguntas al interno de Nicaragua y también hay preguntas referidas al ámbito internacional, ¿no? En el ámbito local o interno de Nicaragua, quizá una de las principales preguntas va a ser qué decisión va a tomar la cúpula del sector privado, conocido como la COSEP, en relación con esta elección de Daniel Ortega, y eso tiene que ver también con el escenario internacional, porque con la ley Renacer, que fue aprobada en los Estados Unidos, hay mayores restricciones y mayores limitaciones a Nicaragua, al gobierno de Nicaragua, y ello podría tener consecuencias para el sector privado, que por muchos años fue aliado de Ortega y hoy tendría que terminar de decantarse si efectivamente reconoce el triunfo de Daniel Ortega o no. De manera que allí hay una gran interrogante, y también habrá una discusión mucho más detallada de si los datos que se han aportado de la elección efectivamente tienen sustento, ¿no? A mí me parece por lo menos que es muy difícil que después de la crisis del año 2018 el porcentaje de votación sea similar a las elecciones de 2016. Eso parece, por lo menos de lo que se puede ver desde Costa Rica, que es muy difícil de sostener, ¿no? Y de igual manera es muy difícil sustentar que Daniel Ortega haya tenido prácticamente el mismo porcentaje de votos que hace 5 años, cuando ha habido la crisis que conocemos desde el 2018. ¿Qué va a ocurrir? Ahí es donde, Melissa, es difícil estimar, ¿verdad? Pero sin duda se abren muchas preguntas sobre cómo podría haber una salida política a esta crisis tan difícil que hay en Nicaragua.
Ahora, don Carlos, habla usted de lo que es el tema de la veracidad de los resultados. Sin embargo, sin observadores internacionales, con una limitación a la prensa muy grande, es difícil poder darnos cuenta desde fuera de esas fronteras cuáles son los resultados reales o la realidad que se está dando en este país de cara a estas elecciones que están finalizando. Sí, efectivamente. Tal vez la fuente que al menos yo conozco, que me parece que nos permite hacer un contraste, es la, como decía, de Urnas Abiertas, que es una iniciativa ciudadana que ha procurado hacer una estimación del nivel de votación a partir de tomar algunos ejemplos de sitios de votación y el porcentaje estimado de personas inscritas en esos sitios que acudieron a votar, y a ellos les da un 21%. Imagínense que ellos reportan o estiman el 21% y el dato oficial es 65%, es decir, tenemos una discrepancia enorme. De manera que, digamos que las elecciones efectivamente no dan legitimidad a Ortega, pero la gran pregunta es cómo avanzar hacia esa salida política que pareciera que no está clara, y además que como todos y todas sabemos hay un gran control de los medios de comunicación, un virtual monopolio de los medios de comunicación, y además las principales personas que han liderado la oposición pues están detenidas, ¿verdad? En esas condiciones va a ser muy difícil. Se han dicho varias posibilidades, incluso la posibilidad de que Nicaragua pudiera salir del CAFTA o TLC, como se le conoce, ¿verdad? Eso tendría implicaciones muy fuertes para el gran empresariado, que podría decir, bueno, en estas condiciones, efectivamente ahora sí sellamos una total distancia con Ortega, y eso podría favorecer alguna salida política. Pero a hoy me parece a mí la incertidumbre y la desesperación por esa salida política pareciera que es la realidad en Nicaragua. Ahora, en temas un poco más sociales, don Carlos, desde la Universidad de Costa Rica se ha evidenciado cómo los asuntos vinculados con la pobreza, desempleo, desigualdad y la misma crisis sanitaria quedaron relegados en la agenda electoral de Nicaragua. ¿Podría la crisis política a partir de esta reelección de Ortega seguir anulando la discusión de estos temas, incluso el migratorio, que también impacta directamente a nuestro país? Efectivamente, Melissa, otra cara de esta crisis es que podríamos decir que la campaña electoral fue una campaña para votar y no para elegir, ¿verdad? Y eso es lo que podríamos, digamos, o de esa manera podríamos resumir estas últimas semanas y el día de ayer domingo. Pero hay otra realidad, quizá más o igual de compleja, que es la exclusión que se ve en Nicaragua, ¿no? Es decir, la falta de empleo, la falta de condiciones mínimas que se ha visto en esta crisis sanitaria. Hay que decir, por ejemplo, que Nicaragua es el país de América Latina donde la tasa de vacunación es más baja. Incluso, para que tengamos una idea, miles de personas nicaragüenses viajan a Honduras a vacunarse. Que Honduras tampoco tiene las mejores condiciones sociales y tendrá elecciones este fin de mes, dicho sea de paso, el domingo 28 de noviembre. Pero la crisis política en Nicaragua no ha dejado espacio para hablar de la exclusión que marca la vida de una gran cantidad de personas en Nicaragua y que obliga a la migración, ¿verdad? Acá en Costa Rica ha venido creciendo el número de personas que han solicitado refugio en los últimos 3 años, y es posible que esa cifra aumente un poco, toda vez que la incertidumbre política y la falta de oportunidades son dos caras de una misma moneda. Muchísimas gracias, don Carlos, por habernos acompañado esta tarde. Sabemos que ya casi tiene que ir a dar clases, así que muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos este panorama de lo que sucede en Nicaragua y cómo nos afecta no solo a Costa Rica, sino a todo el mundo. Muchas gracias a usted, Melissa, y a las personas que amablemente nos ven en Sinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Carlos
Sandoval, quien es profesor de la Universidad de Costa Rica y nos da un panorama de lo que sucede. Y continuamos precisamente hablando de estas elecciones, y es que en Costa Rica tanto el Ejecutivo como la Asamblea Legislativa rechazan el proceso electoral que concluyó con la reelección de Ortega. El primero en pronunciarse fue el Ejecutivo la noche de este domingo, aduciendo que las elecciones no fueron transparentes, independientes ni justas. El periodista Roger Espinosa está en la Asamblea Legislativa y nos informa. Muy buenas tardes, Roger, adelante. Muy buenas tardes, Melissa, un saludo para usted y para todos los amigos televidentes de Costa Rica Noticias. Es que este 7 de noviembre se realizaron las elecciones en la hermana República de Nicaragua, mediante la cual nuevamente resultó electo el presidente Daniel Ortega. Esto obviamente ha causado molestias a lo largo de Centroamérica y en otras latitudes debido a la forma tan extraña con la que se manejó este proceso electoral. Eran 7 los candidatos que se estaban postulando, sin embargo, los conocedores del tema aseguran que ya todo estaba hablado para que nuevamente Daniel Ortega fuese electo como el mandatario de Nicaragua. El presidente de la República, Carlos Alvarado, asegura que desconoce este proceso electoral. Vamos a leer textualmente el tuit que colocó en sus redes sociales este mismo domingo por la noche. Dice lo siguiente: por su carencia de condiciones y garantías democráticas no reconocemos las elecciones en Nicaragua. Hacemos un llamado al gobierno para que libere y restituya los derechos de los presos políticos, así como a la comunidad mundial a propiciar el diálogo para recuperar la democracia en esta nación. Esto es parte de ese reclamo que hacen las autoridades costarricenses con respecto a la manera en que se llevó el proceso electoral. Es importante comentar que también durante este lunes acá en la Asamblea Legislativa donde nos encontramos se realizó una conferencia de prensa donde participó un grupo de diputados para hacer manifiesto este descontento ante la situación que vive ya Nicaragua desde hace varios años. Ya son 15 años de estar en el poder Daniel Ortega. Vamos a escuchar lo que dijo la diputada y presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, con respecto a lo que opinan debido a la forma, decíamos, en que se lleva ese proceso electoral en la hermana República de Nicaragua. En nombre de la Asamblea Legislativa, sumarme a las palabras, empezando con qué tristeza los resultados que venimos a evidenciar el día de hoy, qué tristeza lo sucedido con Nicaragua, y así como lo hemos manifestado en los últimos días, la Asamblea Legislativa también se suma al llamado de denuncia a la dictadura, a lo que está sucediendo en el país vecino, pero sobre todo hoy ya no es únicamente un llamado de solidaridad con las personas que están presas de libertad. Este es un llamado para exigir la libertad de las personas que por aspirar en muchos casos a una democracia, a un proceso electoral transparente, fueron privadas de su libertad. Así que el énfasis de este llamado es exigir que la región, porque esto no se puede trabajar en solitario, que los distintos países, que los organismos llamados a exigir una voz y a poner una voz sobre la mesa se sumen de número uno a exigir la libertad de estas personas que están hoy privadas de esa posibilidad de libertad. Otra de las molestias que tienen los legisladores en nuestro país es con respecto a la represión que han vivido y sufrido los ciudadanos nicaragüenses que se oponen al régimen de Daniel Ortega. Acá en la conferencia de prensa hablaban acerca de la liberación de los presos políticos que aún se mantienen en celdas en Nicaragua debido a que no estaban de acuerdo con el actual mandatario y nuevamente electo Daniel Ortega. Ellos aseguran acá en la Asamblea Legislativa que no es posible que la libertad y la democracia se vea mancillada de tal manera con tantas personas que han sufrido estas penas de cárcel por el simple hecho de estar en contra del régimen. Veamos lo que dijo también la diputada Carolina Hidalgo con respecto a esta molestia que se vive
por tantas personas que están en cárceles en Nicaragua que son opositores de Ortega. Hoy es un día triste para la región centroamericana y un día de mucho dolor para Nicaragua. Una vez más, este país ve sus elecciones secuestradas por un régimen dictatorial liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nicaragua recibe un golpe más que confirma que en nuestro país vecino no hay democracia. Porque no puede haber democracia cuando el resto de los contrincantes políticos están en las cárceles por supuestos crímenes que nunca cometieron. No puede haber democracia cuando la represión es la única vía que tiene un gobernante para mantenerse en el poder. Me duele por el pueblo nicaragüense, pero reconozco su incansable lucha por tener nuevamente una Nicaragua libre. Uno de los testimonios de nicaragüenses que se escucharon durante la conferencia de prensa de este lunes fue el de la periodista Lucía Pineda. Ella vivió en carne propia lo que es estar encarcelada por ser acusada de terrorismo en el año 2018 por el régimen de Daniel Ortega, y ella asegura que este proceso electoral que se realizó durante este 7 de noviembre fue bastante polémico debido a que la mayoría de los nicaragüenses no quisieron salir a votar por el disgusto que hay con el régimen que se ha mantenido en el poder durante ya 15 años. Veamos lo que dijo la periodista Lucía Pineda. Alguna que el pueblo de Nicaragua el día de ayer le dio una gran derrota a Daniel Ortega. El pueblo de Nicaragua, con solo quedarse en su casa, en silencio y observando desde su casa la farsa electoral, derrotó a la dictadura de Daniel Ortega. No se pudieron expresar en las calles como se expresó el pueblo de Nicaragua acá en Costa Rica, en Washington, en Miami, en diferentes partes del mundo, en Europa, pero sí se expresaron con no ir a las juntas receptoras de votos. Eso era a las 10 de la mañana, ya no habían votantes, ni los sandinistas salieron a votar por Daniel Ortega. Ustedes ven esos resultados que son falsos. Ellos se asignaron casi 1.300.000 personas que votaron supuestamente en Nicaragua, y Daniel Ortega se proclama ganador y le asigna la presidencia nuevamente el Consejo Supremo Electoral aproximadamente con 1 millón de votos según lo escrutado hasta las 2 de la madrugada de este lunes. Bien, y es que una vez que se dieron a conocer los resultados preliminares de la elección en Nicaragua, donde se hablaba de un 74-75% de votos a favor de Daniel Ortega, es que el gobierno de Costa Rica desconoce la elección y asegura que no reconocerán este proceso. Nosotros quisimos conocer cuáles serían las repercusiones que traería esto al país o cuál es la decisión que se tomaría con respecto a los cuerpos diplomáticos que estén allá. Sin embargo, a esta hora no fue posible tener la reacción por parte de Cancillería, pero en ediciones posteriores estaremos tratando de tener esa información para ver cuáles son esas repercusiones que podría traerle a Costa Rica no reconocer este proceso electoral que se realizó en Nicaragua este fin de semana, este 7 de noviembre. Por lo pronto, este es el informe que tenemos desde la Asamblea Legislativa, un informe de Roger Espinosa para Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias a nuestro compañero Roger Espinosa por este amplio informe con respecto a esta conferencia que se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa esta mañana. Y seguimos con el tema, es que decenas de nicaragüenses residentes en Costa Rica se manifestaron este domingo en San José en protesta por las elecciones presidenciales convocadas en su país. Así lucía San José este domingo. Decenas de nicaragüenses marcharon por las principales calles josefinas para mostrar su oposición a las elecciones de su país, que también se realizaron este domingo 7 de noviembre. La comunidad nicaragüense en Costa Rica se congregó en el Parque de la Merced y de ahí marcharon hasta la Plaza La Democracia. Con música y muchas banderas reclaman por lo que ellos consideran unas elecciones fraudulentas. No patentizar la legalidad de Ortega y su camarilla, no prestarnos al circo electoral en Nicaragua, el fraude, no al fraude electoral, y para que sienta la comunidad internacional que hacemos presión desde cada rincón de cualquier país donde haya un nicaragüense exiliado.
previo a las elecciones han realizado otro tipo de actividades para rechazar este proceso electoral en su país. El pueblo de Nicaragua está muy indeciso. ¿Sabes por qué? Porque no son elecciones, son votaciones dirigidas ya por un partido que es el que está en el poder, porque todos los precandidatos que estaban para presidente o vicepresidente están presos. Son 33 aproximadamente, más los 130 o 140 reos anteriores que hay, que ya tienen 2 años y medio o 3 años de estar en las cárceles del régimen. Desde el 2018 a la fecha incrementó el número de personas nicaragüenses que llegaron a Costa Rica y solicitaron refugio. Y un informe de la Contraloría General de la República divulgado este lunes advierte que el Sistema Integrado de Compras Públicas, conocido como SICOP, está subutilizado por las instituciones públicas pese a la obligatoriedad de su uso. De acuerdo con el estudio sobre compras de 107 instituciones, aunque cerca de 96% de las entidades emplea el SICOP, solo el 8.7% de estas utiliza todos los módulos del sistema. La Contraloría advierte que al no existir un uso correcto de la herramienta existen potenciales pérdidas para la hacienda pública. Actualmente el 22.4% de las instituciones usan otros mecanismos para adjudicar las compras públicas, por lo que el SICOP resulta subutilizado. La Contraloría realizó un seguimiento de la gestión sobre el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP, por parte de las instituciones públicas, con el propósito de apoyar la toma de decisiones, promover mejoras en la gestión de compras y la rendición de cuentas institucional. El estudio comprende la revisión de la gestión realizada por 107 instituciones en la tramitación de procedimientos de contratación administrativa en SICOP, determinando que actualmente el 96,3% de las instituciones son usuarias activas de la plataforma. Sin embargo, únicamente el 8,7% utiliza todos los módulos del sistema, de manera que el uso de ese sistema se encuentra generalizado hasta la adjudicación. A partir de ahí, su uso es menos frecuente por parte de las instituciones, por lo que, entre otras, son necesarias acciones para promover el uso pleno de ese sistema, así como para el uso de los datos que se generan para una mejora en la gestión de compras institucional. En esa línea, mediante este informe se generan insumos para las instituciones y la Rectoría en materia de compras públicas, en vista de los beneficios potenciales para la hacienda pública de generalizar el uso de un sistema integrado de compras, así como el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas que esto genera. 12:43, nos vamos a una pausa para venir con noticias internacionales. En nuestro espacio de cine mexicano presentamos Las Flores del Desierto. Un grupo de huicholes, grupo aborigen mexicano, quiere hacer una película que retrate algunas de sus costumbres religiosas y sociales, con el propósito de heredar a las nuevas generaciones su cultura ancestral para que no se extinga. Este 7 de noviembre a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Desde Ecuador hacia los más diversos rincones del planeta. La Ruta de Enrique, los sábados a las 12 mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Tienen que acompañarnos en Código 13 esta semana porque vamos a estar hablando de un reloj digital con la imagen de Pac-Man. Además vamos a tener una entrevista de fondo acerca del Open Banking. Acompáñenos. Una joya en el palacio, la historia de Chang Geum, una valiente joven coreana en un momento en que las mujeres tenían poca influencia en la sociedad, logrando superar sus objetivos con determinación y perseverancia. Cuando vi a Chang Geum en el palacio, no pude resistir en pedirle este platillo. ¡Soy médico del palacio! ¡Voy a curarlos, se los prometo! Estreno este 15 de noviembre. ¿Cómo no iba a regresar por usted? De lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión.
Y Estados Unidos se prepara para reabrir este lunes sus fronteras terrestres y aéreas a los viajeros vacunados contra la COVID-19, poniendo fin a 20 meses de restricciones particularmente duras criticadas por Europa o por los vecinos México y Canadá. Estados Unidos reabre sus fronteras el lunes. Luego de 20 meses de cierre por la pandemia de COVID-19, el país norteamericano recibe de nuevo a viajeros vacunados por aire y por tierra. La medida, duramente criticada por Europa y los vecinos México y Canadá, dejó familias separadas, relaciones comerciales interrumpidas y ambiciones profesionales frustradas. Para la británica Alison Henry significó dejar de ver a su hijo. El lunes volará a Nueva York para reencontrarse con él. Nos perdimos su cumpleaños número 30, que no teníamos la intención de hacer una gran celebración, pero nos lo perdimos. Luego obtuvo un trabajo permanente en Estados Unidos, algo muy importante. Queríamos estar ahí con él y no pudimos. Fue triste y frustrante. También fue nuestro aniversario de bodas número 30, que normalmente lo hubiéramos celebrado con Liam. El levantamiento de las restricciones representa un soplo de aire fresco para el sector aéreo, sumido en la crisis por la pandemia. También ciudades fronterizas en México y Estados Unidos esperan la reapertura para recuperarse del fuerte impacto económico. La pandemia afectó a todo el mundo y solo estamos esperando a que nuestra gente nos visite. Va a ayudar al comercio y la economía tanto de El Paso como de Juárez. Más de 30 países están incluidos en el levantamiento de esta prohibición de viajar, pero Estados Unidos seguirá exigiendo pruebas negativas de COVID, además de un certificado de vacunación. Las autoridades han asegurado que aceptarán todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, es decir, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, BioNTech, la India Covaxin y las chinas Sinopharm y Sinovac. De esta manera quedan fuera por el momento los inmunizados con la rusa Sputnik V y la china CanSino. Y miles de simpatizantes del Partido Oficialista Nacional marcharon el domingo en Tegucigalpa en contra del comunismo que, a su criterio, ofrece la oposición de izquierda en la campaña de las elecciones presidenciales de noviembre en Honduras. Marcha del oficialismo en Honduras. Miles de simpatizantes del derechista Partido Nacional, actualmente en el gobierno, se manifestaron el domingo en Tegucigalpa en contra de lo que consideran comunismo que ofrece la oposición de izquierda rumbo a las elecciones del 28 de noviembre. Que promueven aliados como Venezuela y Cuba. Los simpatizantes apoyan al candidato oficialista Nasri Asfura, conocido como Papi a la Orden y actual alcalde de Tegucigalpa. Según encuestas, Asfura encabeza las intenciones de voto junto a la candidata de una alianza de izquierda, Xiomara Castro, esposa del derrocado presidente Manuel Zelaya. El sábado, Castro también realizó actividades proselitistas al sur del país junto a uno de sus candidatos a la vicepresidencia, Salvador Nasralla, quien iba tercero en los sondeos presidenciales pero declinó para respaldarla. Pero creo que el sentimiento más importante que hoy nos tiene aquí es el de gritar desde lo más hondo de nuestro corazón. ¡Es para afuera que van! Según la oposición, el partido del gobierno es un cártel del narcotráfico, luego de que la Corte del Distrito Sur de Nueva York condenó en marzo pasado a cadena perpetua a José Antonio Tony Hernández, exdiputado y hermano del presidente Juan Orlando Hernández. El propio mandatario fue señalado por narcotráfico durante un juicio a un capo de la droga, pero Hernández denuncia testimonios de venganza de capos que su gobierno ayudó a extraditar a Estados Unidos. La selección nacional arrancó este lunes su preparación final para el juego ante Canadá el viernes en medio de dudas crecientes. Quédese con nosotros y que venimos con Gerardo Coto con la información deportiva. Necesito